everybody. Thank you for joining us today for Bienvenidos our todos, gracias webinar por titled unirse The a este Environmental Health seminario Impacts of que es el Wildfires impacto de and salud Associated por Toxins. We're really incendios y excited toxinas because we have asociadas. Estamos an muy amazing contentos porque lineup of tenemos speakers for you. But first, we grandes want to presentadores para take ustedes, care pero of a primero que couple quiero logistics. que And so today resuelvan we algunas have partes de la live logística. El día de hoy interpretation. tenemos interpretación So en if you vivo. can Por lo please tanto, si por look favor for the pueden interpretation ver el button botón de on your interpretación Zoom en console su and consola choose your de language Zoom so y that you can seleccionen su hear idioma para que in puedan the escuchar language of your en el choice. idioma de My su name is oh, Micaela Martinez. opción. Mi I'm the nombre es Micaela Community Resilience Martínez, que Officer at the soy la CEC. funcionaria And de next I'll turn it over to resiliencia my colleague comunitaria Karina, who en will la also give the CCA, y instructions in Karina, Spanish. que es mi colega, que va a dar las Gracias, instrucciones también en Micaela, y español. bienvenidos a todas las personas que se conectaron a este webinario. Mi nombre es Karina Morales y trabajo en el secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental. Nos gustaría informarles que tendremos interpretación en español, inglés y francés. Si aún no escuchan la interpretación en su idioma, pueden hacer clic en un icono de globo terráqueo o un círculo con 3 puntos que está en la esquina inferior derecha de su pantalla. Ahí pueden seleccionar el idioma de su preferencia. Wonderful. Thank you so much, Karina. Maravilloso, muchas And gracias, now to get us Karina. Y started, ahora, we're para first going to comenzar, have an primero que interactive nada, vamos a question tener una for the pregunta audience. interactiva So para el we're going to público. pull Así up es our que first poll vamos a question. tener nuestra primera And the question is, encuesta, y la what is your pregunta biggest es, concern ¿cuál es when it tu comes to mayor wildfires? preocupación cuando se trata de And los you can incendios access the forestales? poll Y pueden via tener the link in the acceso chat, or you can a also esta use the votación a QR través code del chat, that o is pueden on your utilizar el screen. código de QR que se encuentra en la And pantalla. as you answer the Y a poll medida que question, we vayan will start seeing the respondiendo, answers vamos a empezar a populated. ver los resultados en pantalla. We see one answer for smoke. Vemos So una good. respuesta que es el humo hasta ahora. Karina, if you would like to Karina, si me read out puedes some of the ayudar answers in a Spanish leer as well. algunas de las respuestas en Gracias. Sí, español. tenemos una respuesta que es pérdida de biodiversidad. You see loss of homes, También pérdida toxins, de hogares, community toxinas, disruption, animal disrupción health, comunitaria, salud de los Tenemos animales, también enfermedades respiratorias, human health, salud long-term humana, health effects, efectos a largo plazo en la salud, housing, air quality, alojamiento, calidad del aire, evacuation, evacuación, carbon footprint, la huella de pollution, carbono, contaminación, and we see biodiversity y popping up vemos multiple times. biodiversidad que ha surgido varias veces. Wonderful. So Maravilloso. this looks like Entonces, esto quite a parece diverse set of concerns. una And serie so de today we will be hearing preocupaciones from our four speakers diversas, y who vamos will a be escuchar de actually nuestros sharing 4 oradores que van a several information about compartir several of the concerns información here, acerca particularly de with the estas emphasis on human preocupaciones o health. inquietudes, And especialmente so en la salud first, we're humana. going to get Así es started que primero with vamos a the comenzar introduction con to la why wildfires are becoming presentación, such a porque big los issue. los And with incendios that, forestales we'll se turn están it convirtiendo en over un to problema Marja importante, y después Perez. vamos a continuar con Marsha Marja, Pérez. feel free to Marsha, por unmute favor, yourself and siéntate con introduce la yourself while we libertad pull up your de slides. abrir el micrófono mientras y presentarte, por favor, en lo que ponemos las diapositivas. Ok. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes. Buenos días para acá en México todavía. Mi nombre es Marta Cortina Pérez, soy combatiente de incendios forestales, trabajo para la Comisión Nacional Forestal aquí en México
Y bueno, pues el día de hoy estoy muy agradecida de poder compartir un poquito acerca de mi experiencia en incendios y bueno, sobre todas las afectaciones que estos conllevan a nivel mundial. Creo que está lista. ¿Ok? Adelante. Bien, los incendios forestales, el cambio climático, pues son temas muy importantes que nos afectan en todo el mundo. Y bueno, existe una relación significativa entre todos los eventos meteorológicos extremos y el cambio climático. A medida que el planeta experimenta un aumento en la temperatura global debido al incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, los patrones climáticos están cambiando y esto está influyendo en la frecuencia e intensidad de muchos eventos meteorológicos extremos en todo el mundo. Siguiente, por favor. Fenómenos como sequías prolongadas, huracanes, nevadas, heladas atípicas, tornados, tolvaneras, que si bien son fenómenos que están presentes dentro de nuestro planeta, con el cambio climático se han hecho más fuertes, se han presentado con más intensidad, con mayor afectaciones. Siguiente, por favor. Los incendios forestales son una fuente importante de emisión de dióxido de carbono, uno de los cuatro principales que contribuyen al calentamiento global. Uno de los mayores retos que enfrentamos en el planeta es el cambio climático, como todos ya lo sabemos, y que consiste en las alteraciones en el clima global como consecuencia del aumento de la temperatura en el mar, provocado por concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Siguiente, por favor. Esto se asocia principalmente a las actividades humanas, como los procesos industriales, el uso indiscriminado de combustibles fósiles, el petróleo, gas y sus derivados como la gasolina, la pérdida y quema de bosques y selvas, entre otros. Estos ecosistemas juegan un papel importante en la mitigación de los gases de efecto invernadero, ya que tienen la capacidad de fijar y absorber el dióxido de carbono de manera natural y que con ello regulan el clima. Por el contrario, la pérdida de estos bosques pues reduce la capacidad de captura del carbono e incrementa la absorción del calor terrestre. Al siguiente, por favor. Por lo tanto, el cambio climático ha incrementado el riesgo en incendios, tanto de manera directa como indirecta. Incluso cuando la combustión es de origen natural, por ejemplo, la presencia de relámpagos, las probabilidades de que dé lugar a un incendio de gran magnitud son considerablemente más altas debido a las condiciones del clima actual. En general, en diferentes lugares del mundo, durante las últimas décadas, el área promedio anual devastada por incendios se ha multiplicado hasta por 5 veces. Y todo esto tiene que ver con esta generación de los cambios del clima en diferentes áreas, propiciando pues mayor sequedad en los combustibles, mayor probabilidad de que pueda presentarse un incendio forestal. La siguiente, por favor. Particularmente, los incendios forestales tienen muchas repercusiones. Estos incendios no solo representan una amenaza para la biodiversidad y los ecosistemas, como siempre se ha manejado, sino que también pueden tener impactos negativos en la calidad del aire y por ende, pues en la salud humana. A escala mundial, son una fuente importante de emisión de carbono que contribuye al calentamiento global, debido a que son incendios que se queman en gran magnitud y pues toda esta liberación queda expuesta al aire, ¿no? A la intemperie para todos. Y bien, pues con la destrucción de estos ecosistemas o su degradación se libera a la atmósfera el carbono que alguna vez en ellos estuvo almacenados, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, en México, el Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales fue decretado por el gobierno federal en 1972 y a finales del 2002 fue transferida a la Comisión Nacional Forestal para su operación en el ámbito federal
en coordinación con los gobiernos de los estados y municipios e integrado como Programa Nacional del Fuego, que contribuye también a esta participación en la atención, prevención y manejo de incendios forestales. Siguiente, por favor. Y bien, y a nivel internacional, pues se han tomado acciones conjuntas y de colaboración que incluyen el intercambio de conocimientos, experiencias, tecnologías, recurso humano entre diferentes países como México, Estados Unidos, Canadá, Chile, por mencionar algunos, entre otros, para fortalecer las capacidades en la atención en incendios forestales y disminuir el impacto negativo que estos causan, pues a nivel mundial. Si bien no solamente cuando se presenta un incendio forestal queda limitado a las afectaciones a solamente esa área, el dióxido de carbono que se genera y las repercusiones son a nivel mundial, con esta parte de los incendios que influyen en los gases de efecto invernadero. Thank you, Marja, for that wonderful Muchísimas introduction. gracias por esta And maravillosa next, we will introducción. actually A have continuación vamos Marja a tener continue to a share with Marsha, us que se about va a her ir work compartiendo con fighting nosotros su fires trabajo as para part of the Mexican government. combatir And los so incendios as we como pull parte del up gobierno her next mexicano. set of Entonces, slides, en lo que I also want ponemos las to put diapositivas you to en the pantalla, Q&A quiero section. So señalar please que put any tenemos of the una questions sección that you de have preguntas for y the respuestas. speakers Ahí in the pueden poner Q&A todas las section, preguntas que because we tengan will para be los asking those presentadores, questions porque out to them vamos a at the hacerles end of their estas talks when we preguntas move to the panel al discussion final section. de Thank you. las presentaciones, And cuando nos Marja, vamos a over to las you. conversaciones con los panelistas. Marsha, adelante. Ok. Bien, nuevamente me presento. Buenas tardes para ustedes, buenos días para acá en México. Mi nombre es Marja Cortina Pérez, soy combatiente de incendios forestales, trabajo para la Comisión Nacional Forestal en México. Bien, ya entrando en materia, les voy a hablar un poquito sobre la prevención y la supresión. Son el enfoque predominante frente a los incendios forestales en el mundo. Y la pregunta aquí es, ¿el fuego es el enemigo realmente? Y lo vamos a ir desarrollando y lo vamos a descubrir más adelante. La siguiente, por favor. Bien, existe esta hipótesis sobre la mejor manera de atender el problema y lo manejamos de esta manera como el uso del fuego, ya sea en sus causas naturales o el mal uso del fuego, ¿no? ¿Y esto qué nos conlleva? Pues a la presencia de lo que son los incendios forestales que se van a presentar. Y aquí es el meollo del asunto, la estrategia de intervención. ¿Cómo es que nosotros vamos a manejar o vamos a atender estas conflagraciones que se presentan y que nos va a llevar de la mano directamente a lo que son la toma de decisiones? Siguiente, por favor. Marja, just one quick interruption for all Te of the quiero speakers. If you interrumpir can speak a rápidamente. little bit Si slowly pueden so that hablar un the poco más interpreters lento can para make que los sure intérpretes to puedan be able to asegurarse de interpret que puedan seguir your words for bien the rest of the eh, audience. la Ok, presentación, ¿sí? sí, ok, sí. Bien. El fuego ha sido un fenómeno característico de las porciones terrestres de la biosfera por más de 400 millones de años. Relativamente, pues nosotros en la especie humana moderna, el Homo sapiens, surgió en África hace unos 200.000 años. Entonces, el fuego es un fenómeno que está presente en nuestro planeta, llamamos nuestro planeta de fuego, debido a que en nuestra atmósfera vamos a encontrar las condiciones y en nuestro planeta para que surja lo que es la combustión. Y recordemos lo que es el triángulo del fuego. En este caso, pues el triángulo del fuego está constituido por lo que son los combustibles, el oxígeno que está presente en nuestra atmósfera y la energía de activación, pues el calor. Juntamos estos tres elementos y pues nos va a dar por ende lo que es la combustión y obviamente en grandes magnitudes pues va a dar presencia a lo que son los incendios forestales. Entonces, nosotros no podemos decir que vamos a erradicar el fuego completamente de nuestro planeta porque es un elemento que ha estado presente y conviviendo con la humanidad desde hace pues ya bastante tiempo, ¿no? La siguiente, por favor. Ok.
Existen diferencias entre los incendios forestales que arden en distintos ecosistemas y creo que esta es una pregunta que nos debemos de realizar a la hora que vamos a atender un incendio forestal y establecer nuestros objetivos, ¿no? ¿Y cómo vamos a diferenciar? Todos los incendios forestales creemos que son iguales y que solamente se presentan donde tenemos bosques, donde hay pinos. Sin embargo, tenemos que ampliar un poquito este panorama y tenemos que tomar en cuenta que existen diferentes tipos de ecosistemas que van a reaccionar dependiendo del fuego, ¿no? La que sigue, por favor. Ok. Bien, y en esto pues tenemos los ecosistemas que son dependientes al fuego. Y estos ecosistemas son aquellos en los que el mantenimiento de la variabilidad natural en su composición, estructura, funcionamiento, dependen de un régimen de incendios superficiales de intensidad baja o moderada. La supresión del fuego en estos ecosistemas produce un cambio en la estructura y composición, incrementando la carga de combustible que aumenta la vulnerabilidad a incendios más intensos, más severos y resistentes al control, debido a que el combustible pues se va a presentar de mayor manera y va a estar disponible. La aplicación de quemas prescritas, quemas de control, es una práctica adecuada para la reducción de riesgos de incendios en este tipo de ecosistemas y para su conservación. En el caso, por ejemplo, de los Pinus hartegi, su cono, su semilla necesita la presencia de fuego moderado para que pueda liberarla y pues de esta manera se puede presenta la regeneración en este tipo de ecosistemas, ¿no? El Pinus hartegi, Pinus pátula, y Gregi. Estos conos son muy duros y necesitan la presencia del fuego para que puedan liberar esa semilla. Y bueno, tenemos otro tipo de ecosistemas dependientes, como lo son los bosques de zonas húmedas, subhúmedas, con sequías estacionales largas, las praderas, las sabanas y los pastizales. La siguiente, por favor. Tenemos también los ecosistemas que son independientes del fuego, que son aquellos en los que no hay condiciones para la propagación del fuego, porque la cobertura vegetal es escasa, discontinua, que no va a permitir que el incendio se propague, y debido a la aridez, las bajas temperaturas, o porque el tipo de suelo limita al desarrollo de la vegetación. La siguiente, por favor. Ok, y tenemos los ecosistemas que son sensibles al fuego. Estos ecosistemas, como su nombre lo menciona, son aquellos en los que la vegetación no está adaptada al fuego y la presencia de este elemento provoca un impacto negativo de gran magnitud, como la pérdida de cobertura vegetal y la dificultad o imposibilidad de regeneración. En México, pues tenemos algunos ejemplos como lo son las selvas altas, medianas, los manglares, el bosque de Oyamel, los bosques mesófilos de montaña, ¿no? Esos son algunos ejemplos de ecosistemas que son sensibles al fuego, que cuando se presentan, las afectaciones son muy severas. Siguiente, por favor. Ok. Entonces nos vamos a hacer esta pregunta, conociendo ya este tipo de ecosistemas que los conocemos, vamos a ver entonces la supresión o manejo del fuego, cómo es que vamos a intervenir este tipo de incendios. Y en la supresión, pues hace un enfoque prácticamente, digámoslo, cuadrado en la parte en la que vamos a apagar el fuego. A como den lugar, nosotros tenemos que eliminar el fuego, ¿no? Y prácticamente el manejo del fuego tiene otro concepto donde el conjunto de acciones y procedimientos que tiene por objeto evaluar, manejar los riesgos planteados por el uso del fuego, pero este ya en su ámbito más amplio, en el rol ecológico, sus beneficios económicos, socioculturales y ambientes en los que la aplicación del fuego es buena. Siguiente, por favor. Tenemos retos y desafíos en la atención de incendios forestales porque no solamente se presentan ahora ya en lo que son solo ecosistemas, ¿no? Ahora con el crecimiento de la mancha urbana, pues ya tenemos la presencia de lo que son los incendios forestales en las zonas interfaz urbano-forestal
donde se combinan pues la vegetación, los ecosistemas con la mancha urbana, ¿no? Ya sea rural o urbano. ¿Y qué nos va a tener como retos y desafíos? Pues porque requieren la coordinación entre bomberos estructurales y bomberos forestales o combatientes de incendios forestales, y pues son de alta importancia en la atención debido a la mezcla de combustibles que se van a estar consumiendo. Vamos a encontrar ya aunado a la vegetación, pues las casas y todo el material con el que están construidos, ¿no? Aunado todo lo que pueda arrasar a su paso. Y pues también ahí tenemos otro factor importante que aparte de la liberación del dióxido de carbono, todos estos incendios van a generar muchas más toxinas y más partículas que se van a mezclar y que van a andar libres por pues nuestra atmósfera, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, aterrizando un poquito en incendios forestales en México, la temporada para este 2025 ha sido una de las más críticas en la historia recientemente para México, colocándose como el segundo más crítico en la superficie cubierta por las llamas. Se registró un total de 6.108 incendios en las 32 entidades federativas, con un impacto de 908.252 hectáreas, esto en el periodo del 1 de enero al 5 de junio del presente año, de acuerdo a los registros que tiene la Comisión Nacional Forestal de los incendios que se han registrado. Y bueno, los estados más afectados fueron el estado de Chihuahua, Durango y Sinaloa, por mencionar algunos de los tres primeros lugares, con afectaciones de 168.320 hectáreas, ¿no? Entonces, la superficie y la afectación pues ha sido bastante en comparación y en relación con otros años, ¿no? ¿Y a qué vamos con esto? Pues a todas las condiciones que genera el cambio climático y la presencia de cómo se comportan ahora ya los incendios forestales, ¿no? La que sigue, por favor. Bien, en la atención y manejo de incendios forestales, en mi experiencia he tenido la oportunidad de viajar y combatir incendios forestales en México, Estados Unidos, Canadá y Chile. La siguiente, por favor. Ok. Dentro de las actividades nacionales, pues el hecho de que tú vayas a combatir incendios a otros estados, te hable este panorama para que tú veas cómo es que los incendios se comportan. Entonces, aquí muestro algunas fotografías, las voy a ir nada más así de pasada, para que ustedes puedan observar un poquito del trabajo que se realiza en México. Dentro de la siguiente, por favor, dentro de las actividades, pues nosotros vamos en apoyo a otros incendios cuando los recursos de los estados se ven rebasados. Se pide el apoyo a otros estados para que nosotros vayamos en la atención de incendios. Y bueno, pues es un grupo de combatientes que están capacitados utilizando diferentes herramientas y equipos especializados que se enfocan en la atención de incendios prioritarios o de gran importancia. Esa es una fotografía de la Brigada Nacional que estuvo en operación, donde estuve también trabajando. La siguiente, por favor. Eh, Me parece que no se ven las diapositivas. Creo que sí. Ok. Bien, para el 2018 tuve la oportunidad de integrarme en una brigada Jocho tipo 1, esto como parte de la capacitación que también en CONAFOR se realiza. Estuvimos integrándonos 4 compañeros de México, y por primera vez se abrió la oportunidad para mujeres en ocupar estas posiciones. Estuvimos 3 meses trabajando en la atención y manejo de cómo ellos gestionan y manejan sus incendios forestales. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora. La siguiente, por favor, donde estuvimos compartiendo conocimientos en equipo, infraestructura, en estrategias, en tácticas que se llevan a cabo para la atención y priorizando siempre la seguridad ante todo, ¿no? Que es el primero. La siguiente, por favor. Ok, ahí son algunas gráficas de donde estuvimos trabajando. La siguiente, por favor.
Para el 2020 estuvimos participando nuevamente ya como ayuda humanitaria en los incendios de California. Sabemos que este año, bueno, ese año también fue de gran relevancia para nuestro país vecino, donde sus recursos también se vieron rebasados y hay acuerdos entre los países donde se solicita el recurso y México respondió de manera activa y efectiva, atendiendo también en la atención de incendios. La siguiente, por favor. En 21, se dio bueno, tuve la primera participación al despliegue internacional en Canadá. Esta vez fue en la provincia de Ontario y donde esta vez estuvimos combatiendo los incendios y nos dimos cuenta de que se utilizan diferentes recursos, ¿no? Y en la parte en la que nosotros vamos a atender, va a ser dependiendo de la zona, del ecosistema, de todas estas características específicas que se tienden en el lugar y que se le va a dar atención. La que sigue, por favor. Igual en el 2023, la ayuda humanitaria a Chile, donde también tuvimos la oportunidad de conocer cómo ellos gestionan sus recursos y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención fue la parte de su personal, en los que ellos pues obviamente están en entrenamiento, en capacitaciones para mejorar la seguridad del personal que todo combatiente tiene que realizar, ¿no? La siguiente, por favor. Y en 2023 igual tuvimos la oportunidad de trabajar en Canadá nuevamente, pero en la provincia de British Columbia. En estas posiciones, en los despliegues donde estuve trabajando, realicé la función de eh, jefe de cuadrilla, donde estuvimos trabajando bajo el sistema de comando de incidentes. La siguiente, por favor. Y bueno, recientemente, pues para este año fue en el despliegue internacional a Canadá nuevamente, pero en la provincia de Manitoba, donde estuvimos trabajando por primera vez brigadas mexicanas. Y bueno, esta vez fue una experiencia grata porque por primera vez nos dejaron entrar a lo que es el ataque directo, ya establecidos como el comando de incidentes en esa estructura. Y pues manejando los recursos diferentes que hemos estado trabajando. Entonces, este panorama, el hecho de compartir experiencias y que entre los países haya esta ayuda, pues quiere decir que estamos haciendo el trabajo bien, ¿no? Trabajando con seguridad y pues apoyando desde nuestra trinchera un poquito hacia la conservación y mantenimiento de todavía de nuestros recursos que aún tenemos. La siguiente, por favor, ya casi para Thank concluir. you. Marcia, just in the Sí, interest of time, if you can take one more minute. ya es lo último. Thank you. Ya. Bien. La siguiente, por favor. Ok. Bien, los incendios forestales manejan un lenguaje universal, se atienden aplicando diferentes estrategias y tácticas que serán guiadas en función de los objetivos que se quieran realizar. Los incendios forestales nunca se comportarán de la misma manera, ya que las condiciones a las que estos responden, la topografía, el tiempo atmosférico y el combustible, van a ser de manera diferente. La siguiente, por favor. Y lo único que los hace comunes en toda esta experiencia que yo he adquirido durante estos 10 años es pues que en todos los niveles hay afectación. Estos se generan en sus diferentes directrices, pérdida de biodiversidad, pérdidas materiales, infraestructura, culturales, pérdidas económicas y la fuente de contaminación en todas sus direcciones y la pérdida de la vida humana, que creo que es el factor principal. La siguiente. Y bien, pues como conclusión nos enfrentamos a una realidad de incendios de tercera generación y esto es necesario aplicar tecnologías y recursos que nos ayuden al manejo de incendios forestales. En algunos países estamos aún en esa transición de control reactivo con la gestión proactiva. ¿A qué quiere decir? De pasar de la supresión de manejo implica pasar de un enfoque reactivo al apagar el fuego solamente o a este enfoque proactivo de gestionar el fuego para lograr objetivos de seguridad,
y pues los ecológicos, ¿no? Entonces, las responsabilidades de todos, pues los efectos negativos no son exclusivos solamente de un país, sino es un compromiso para la humanidad y para nuestro planeta. Muchas gracias. Thank you so much for that. And please Muchas put gracias. your Y por questions favor, for hagan Marja sus in the chat, and preguntas she will be en answering el them chat later. And y next, ella we would las like to turn contestará over to después. our next Ahora speaker, Dr. pasamos Colin McCarter. con Dr. el McCarter, doctor if you'd Colin like McCarter. to share your slides, El doctor, si and quiere compartir um, sus we filminas. can turn it over to you. Second. There we go. Okay. Thank you. Bueno, It's really nice hola to be y here and to be gracias. Me da talking mucho about gusto estar some aquí of our y hablar wide range of experiences sobre in la fires amplia variedad over the de sectors experiencias en that incendios. revolve around the intersections of Y fires esto and human evoluciona a communities través and de health. las And comunidades. today I'm going to talk about some really kind of cutting edge research Voy that a myself hablar and de my investigación que hemos estado llevando a cabo, hemos estado llevando a have cabo, been working on over the mis last compañeros year y and yo, a half, and y really hemos trying estado to trabajando esto understand por año y what medio is coming y off of our entender qué es wetland lo que wildfires in terms surge of de toxic los metals. incendios de humedales con respecto a But metales before I begin, tóxicos. I Antes de want empezar, to acknowledge that this quería work was reconocer conducted on una land investigación que se involving llevó a traditional cabo territories en of the las Nipissing, tierras Anishinaabe, de del territorio de Métis, Nipissing Haudenosaunee, y the todos Anishinaabe, estos, and the Yellowknives Dene todas First estas Nation. tribus o territorios que son And de so, primeras naciones. as a researcher in En Canada la Research investigación Chair on para climate and environmental Canadá, change in Canada eh, up in Nipissing University, en so kind of just la as a universidad, memorial, I think en a la lot about universidad pollution and a lot hay about mucha how contaminación humans y cómo for los centuries have humanos been por siglos digging up han materials and then estado burning them and encontrando releasing materiales y quemando usually materiales not y por lo general trace metal toxins las to our toxinas de airways. And metales these are se metals such van a as nuestra lead, atmósfera arsenic, mercury, y all arsénico, things that can have really mercurio, negative or metal, adverse todos human estos health metales effects. se And you can see tienen from efecto the adverso photos en la here, salud. Y pueden ver de las ranging from fotografías industrial aquí, revolution in varían coal desde burning la power plants revolución to industrial smelters, hasta again las with Sudbury, fundidoras mostly smelting y, nickel and copper, muchas to global fundidoras de pollutants that are less mercurio, de local cobre, like lead pollution. y esto es lo que And ocasiona la lead pollution contaminación de still to plomo. this day La is negatively contaminación de impacting plomo billions of people's health afecta a worldwide. millones de personas en But todo el peak lead mundo, emissions and a pero systematic las deposition emisiones across much of North pico America and en los Europe 70 a really través date de to the Norteamérica 1970s y with Europa leaded gasoline. fue debido a la And in gasolina particular, con this plomo. resulted in a Y fairly este wide resultó range or en wide una amplia distribution of variedad lead de being plomo deposited onto the que se land depositaba en surface. la Now, superficie de la since the Tierra. 1970s, Clean Desde Air legislation has 1970, resulted las in leyes de aire relatively limpio much lower lead han, emissions and deposition, han generado which has emisiones really más kind of bajas made this y a esto broad ha hecho contaminant, que sea but at un one-fifth contribuyente quantity, más either amplio, more pero en or algún less. momento dado But when fue you're releasing, menos. hundreds of Pero cuando thousands of estás tons liberando of lead into the miles de atmosphere through plomo burning en la fossil fuels, atmósfera, coal, em, coal burning power plants, and other carbono industrial y processes, otros it que goes las plantas de somewhere. energía y And that's otros somewhere to me procesos. where it's going is Y really what I'm eso interested in es as a a scientist. dónde se está yendo todo And este plomo. on Eso es lo que me landscapes, intriga a mí. particularly in temperate, Y boreal, and subarctic and Arctic en Canada and algunas North America, de it's going las into áreas de peatlands. Canadá, And peatlands de are these Ártico, wet y se va ecosystems a that estas retain tierras que water, se are llaman usually wet all year peatlands. round, have a lot of water. Their ground Hay surface is mucha sometimes made agua of mosses, y sometimes they're muchas forested. veces los But one thing these peatlands all have in common is that they lo que hay record our como lo que es collective común human es que toxic legacy of es these un emissions. And they legado de sequester these tóxicos pollutants like humanos lead, like mercury, like arsenic within their structure. And they hold y on to them tienen really, really arsénico en well sus at preventing estructuras them from being y están re-released evitando que sean into our environment. descargados But peatlands are en also nuestra agua. important Lo que es due to importante their ability to sequester debido a su carbon as well. capacidad de And so secuestrar they carbono, sequester about 30% of the entonces terrestrial secuestran como carbon, but only 30% make up del 3% of carbono the land
y es surface. 3% de la But it's superficie. this sequestration of carbon and Pero metals esta that make peatlands a secuestración particularly de carbono y challenging metales es un environment to gran work in when we're reto thinking about metal en lo que estamos remobilization from trabajando. wildfires. And for those who don't, think about peatlands every Mm, day like I do Pensando and wake up in the en middle of the lo night que wondering son, about this question about en- peatlands, y, peatlands occur all ver over the globe. esto They en occur los, across the northern esto hemisphere, ocurre en todo el globo, as well ocurren as en la particularly through the atmósfera tropical belt, y the kind of en lo equatorial que belt es in the world. But you can see kind of en todo el the very mundo. large Y hay una distribution of gran peatlands through cantidad temperate, boreal, and de subarctic North America, peatlands Europe, and Eurasia. en Europa. This is also the area where we have a También lot es of un área lead donde hay emissions. And muchas so emisiones de peatlands are plomo. so good at holding on to Entonces, the lead, los we can humanos son actually muy go buenos out to para peatlands, and this is some work done controlar by Osborne and collaborators in 2014, and they did some y fantastic work and went out hay and trabajo got que se ha llevado a cabo cores of this y wetland soil from en all over the estas world, tierras en todo el mundo, represented by those black lo que squares there. representan And everywhere you see a red dot y is en donde where ven they un had punto enriched rojo lead. Or in other words, everywhere there's a y red en todos dot, lados humans have added los humanos atmospherically deposited lead into those depositan wetlands and have accumulated over time, typically at a rate en- much higher than the típicamente a una surrounding tasa current mucho más impacts on alta the ecosystem. que los In ecosistemas effect, de these los peatlands that are scattered across the world de los are our pastizales. pollution Esta, vaults. But these pero en wetlands, these estas peatlands burn. peatlands o And that turbas, might seem tierras de like a turbas, mistake in my parece un language. And, error en how mi can a wetland lenguaje. burn? But they ¿Cómo se burn puede because quemar that un area, humedal? there's Pero such se dense quema carbon porque hay in these carbono muy peatlands denso en that the estas fuel density tierras de can be turba that of a tree y or higher. es que son Leading de la to when you altura de have un árbol really o más dry alto conditions, these y hay peatlands burn and condiciones they muy billow out secas dark, en thick estas smoke. en And it's estos what's within terrenos that de smoke that really is turbera. what concerns me, Y but lo que also me preocupa a intrigues me. mí, pero We know también that when lo wetlands, vemos en particularly el the depósito de peatlands carbono burn, en they árboles have impacts, y en negative la impacts on quema air de la quality as well turbera as human health. y Uh, afecta la salud and humana. wetlands around that Y los burned around humedales Moscow en 2010 Moscú en 2010 roughly resulted in doubling death resultó rates. en And so there's a duplicar really clear link between las this dark, muertes. thick smoke in Entonces, peatlands and what's in that smoke el and humo de adverse human estas health outcomes. turberas And it's the particulate matter en la solved in las 2.5 partículas micrometers de that is 2.5 really the micros main es vector that we el look at vector as principal que scientists vemos to try to como express these científicos para negative tratar de outcomes. describir But bound es- on that particulate estos matter límites. from the burning La carbon and quema peat de estas are partículas toxins. We de lo know que that es in la quema de these turba, peat fire sabemos plumes, que en estas from some plumas transboundary altas de haze turba studies done in Southeast en- Asia, that toxic hay una metal neblina concentrations like en lead and Asia chromium y es are higher una than our concentración de guidelines in plomo that y PM2.5. cadmio. But not only that, there's No some really good solamente work by a eso, colleague of mine, también hay Faith trabajo Parkinson, muy bueno de un um, colega mío that shows that que climate change demuestra is que el increasing the cambio climático severity está and aumentando la amount of carbon in our severidad y la atmosphere cantidad de being carbono released from que our se está peatlands. descargando de lo que So son before we can las really turbas. understand how much Entonces, para potentially entender toxic metals claramente are being qué released tantos from metales peatlands, we need tóxicos to get a están get a descargando handle on how much de las carbon is being turberas, lost. And tenemos that's que where we saber really cuánto started. This carbono work's está really being involucrado. led by Paul Entonces, Owenstein. But we have developed tenemos this o hemos nice estimate here. desarrollado And so this is an un estimate of un estimado smoldering carbon emission losses de or essentially pérdidas de annually how much emisiones carbon is de being lost carbono from de peatlands turbera across the y northern cuántas hemisphere. turberas This is hay the en el SSP hemisferio. 245 is Y just es referring to kind of a 245, moderate climate change SSP scenario. And this is projected out to 2040. 245, y You can esto see it's se kind of refleja all en across hasta el boreal and 2040 North America, as well as y much en of América del Eurasia Norte as y well. también en Euro y Asia. So when you combine a bunch of different Cuando scientific models combinas together and estos two different climate modelos projections, you y can start to tienes actually get an diferentes idea of proyecciones, what tienes una these idea smoldering losses, how de much carbon cuáles son is las going to be lost from emisiones these peatlands. de And the dashed line turbera. on this graph here Y en esta represents the gráfica current carbon representa emissions las emisiones based on that actuales same de model carbono 14. And then we have the y peat smoldering tenemos losses. And so las that's really pérdidas smoldering de fires producing a lot of that turberas. smoke. Entonces Then se you está go from a generando mucho 245 humo. scenario or a Y moderate en climate el change escenario que scenario tenemos, to a un really escenario de severe cambio climático, climate change
es What un we really, cambio what I really take climático away muy from this grave is that aquí. climate change will affect Entonces, el cambio even climático yo creo que wildfires se va a duplicar las This is due emisiones to de variation carbono in de temperature, turberas precipitation, and en, a bunch en of incendios ecological forestales. impacts that Y are working within estamos trabajando, se está trabajando mucho en So lo what que does son this las mean turberas. for ¿Qué unintended significa esto para toxins? Or things we don't think about toxinas? often. We don't think about No wetland pensamos wildfires mucho to be sources en of los atmospheric toxins. incendios Well, when we start to forestales, build pero cuando the empezamos toxin a emission into edificar these las models, emisiones de we can carbono en estos estimate modelos, then cuando las integramos, the PM podemos 2.5 calcular lead emissions, and this is las in emisiones tons per year. de, So this is the de PM all northern 2.5. Esto the es globe. So temperate up to subarctic. entonces And we get this hasta el density. And so subártico. this is all Y taken aquí into es a lot of uncertainty una within our model. emisión. But essentially, the peak of that curve El, gives us our este median modelo nos emissions, da average annual emissions. emisiones This is about medias, 4 megatonnes, las emisiones which is anuales. a fair amount Y of es lead una coming off cantidad of de plomo what que is only an surge ecosystem de that lo que es occupies un 3% ecosistema of que the ocupa world's 3% de... What's really important though is that per Lo unit importante area, es que por unidad, unintended por área, peatland lead cuando emissions are estamos greater viendo than that el of all conteo de las wildland emisiones de deaths. las And turberas, so when it comes son to mayores main que lead todos based los on our current tipos de climate, incendios peatlands have forestales. Cuando above their vemos ese weight tipo de class. clima, They pues tenemos que essentially emit a lot ponderarlo. more lead per meter squared Especialmente than forests, hay grasslands, más and other emisiones ecosystems. de plomo en But our estas climate isn't turberas stable que for warming and en los drying. We're projecting to pastizales. have Estamos increased proyectando también peatland una wildfires. mayor And so when we then layer on emisión climate change y to the de potential lead plomo, emissions of así these como una legacy mayor metals, cantidad de legacy incendios toxic forestales. toxins, Tenemos estas we get a very toxinas different picture. So de this legado is y podemos ver a imágenes severe diferentes. warming Aquí scenario tenemos again, un escenario PM2.5 lead emissions de in tons per year again. de And this calentamiento 50%, severo and y aquí I'll just podemos say, ver que this really is not kind esto of outside realmente of no what está fuera I consider to de be lo que yo kind of fantasy at considero this point. You know, una we're on our fantasía en path. este We're getting to the punto. point where Estamos these en really ese low camino, estamos severe llegando a este projections punto en donde aren't going tenemos to estas develop as quickly. proyecciones de calentamiento If we medio, draw a pues, line at se the están 50% convirtiendo en off una this graph, posibilidad y this is tenemos the un cumulative distribution. 50% de This gives us distribución our median. acumulada. We're Esto essentially our nos da un average when we promedio factor in all the uncertainties that we cuando have. vemos todas And las when we look at the incertidumbres y contemporary vemos emission las scenario here in emisiones blue, going contemporáneas en back out azul. in time, Vamos a under ver this que a lo severe largo warming del scenario, and tiempo, this purple is con greater than 100. este escenario de What we see is that calentamiento we have at medio least a en doubling morado, in vemos particulate que matter por lo emissions menos across the está Northern Hemisphere by duplicando 2040 la under a moderate emisión emission de scenario materia or climate change particulada de scenario, plomo, and emisiones nearly a para el 5 times increase 2041, by around 245 y 2071 and 5 veces para 2100 el in our most 2071 severe o warming scenario. 2100 cuando tengamos un escenario mucho más severo de Now this calentamiento. leads us to Ahora, this esto nos idea lleva of a esta long-term idea disturbances, because de all of these disturbances don't happen disturbios in isolation. Climate change is o de operating every perturbación day. acumulada Wildfires o are occurring at the compuesta. same time throughout the Estos system, and they occur in areas where we do incendios not have a forestales climate están change. ocurriendo al mismo Things tiempo we que las need to sequías. fuel, even things to fuel the green transition, Necesitamos, por ejemplo, batteries, combustible para la critical minerals need to transición. be Los smelted. And so minerales we críticos have tienen que economic pressures fundirse. and Así es que economic tenemos development and presiones economic económicas, disturbances leading desarrollo to económico widespread y contaminants in perturbaciones landscapes through que nos essentially what I están call a llevando pollution a bullseye. This is un an example of bonsai de arsenic concentrations contaminación. around Aquí Yellowknife tenemos in una the territories. concentración al You can amarillo clearly en see los the soil territorios del arsenic concentration noreste. bullseyeing Vemos around this cómo la community due to its concentración en la and comunidad legacy debido smelting in that al- region. a And so la this intersection with human and a community estas health is áreas important. en donde se But está at the same time, eh, our ecosystem fundiendo disturbances o are fusionando. releasing Aquí these estamos toxic legacies liberando across our estos landscape. And in tóxicos de areas legado where we en have these áreas intersections en donde between tenemos estas wildfires, intersecciones human health, entre and los economic development, incendios we end up with forestales really y el an unknown desarrollo abyss of económico y what los these seres legacy humanos. metals Entonces do, tenemos how que they're ver qué emitted, están haciendo and estos how might metales we mitigate or tóxicos y cómo avoid podemos this mitigar risk o to evitar our este riesgo human and community health. para So with that, el ser humano. end Entonces, there, and thank you. me voy a quedar ahí y Thank you so muchísimas much for gracias a that, todos. Colin. Gracias por esto, And please Colin. remember to Y ahora, drop por favor, questions recuerden in de the poner sus Q&A preguntas because we en la will be parte de having those preguntas y questions for the respuestas speakers porque at the vamos a end of all of tener the talks. And preguntas so y next, we would respuestas like to para los turn it oradores over al to final. Dr. Chen. Ahora quisiera Dr. Chen, if que you la would like doctora to share Chen, your slides, I'll turn si it over quiere to you. compartir sus diapositivas, por favor. Thank you. Muchísimas gracias. Okay, so, well,
everyone. Thank you. It's Muchísimas an honor gracias to a be todos. here Es un honor today to estar talk aquí about el día de hoy health para hablar impacts of acerca de wildfire los smoke. impactos a la salud del So, humo a de little los self-introduction. incendios My name is forestales. Chen Mi Chen, nombre and es I Chen am Chen the y yo assistant soy professor in the profesora Department asistente en el Population Health Departamento Sciences at Huntsman Cancer de Institute Ciencias de at the Salud de la University of Utah, Población en el and I'm Instituto de also Cáncer a Huntsman environmental en la Universidad de epidemiologist. Utah y And my también research epidemióloga mostly de focus on the ambientalista, que me design and enfoco en el application diseño of y AIT aplicación methods de los to métodos understand how epidemiológicos para environmental entender cómo exposures la affect exposición population ambiental health afectan and la equity, salud de la especially población in y the la context equidad, of climate change. especialmente en el And contexto environmental de cambio exposures that climático. started Y include empecé, wildfire smoke. por ejemplo, los So humos today, o I el kind humo of want to first proveniente touch de a los little incendios bit on forestales. the Primero wildfire quisiera response in hablar America acerca to de the los changing incendios climate, forestales en then América del zoom Norte en un into cambio how climático human y health después impacts of hablar del wildfires impacto de la and related salud smoke. de estos And incendios then I will touch a forestales y little el bit on the humo mitigation relacionado and con estos. adaptation Luego voy a strategies hablar to acerca protect de human health. estrategias de mitigación y So adaptación para across proteger North nuestra salud. America, En areas América burned del by Norte, wildfire has been eh, increasing. las As shown áreas in the con blue incendios bars forestales han in the incrementado. first Podemos graph ver en la for primera Canada, gráfica las brown barras bars in azules the para second Canadá, graph en for Mexico, café para and México green y slash blue lines las in the third líneas graph for the verde United States. y azul, verde So azuloso this para increasing pattern Estados actually Unidos. Este exists patrón que ha globally as well, incrementado especially existe de under manera climate change. internacional, And it's especialmente also bajo el cambio projected climático, to y persist también in the future. se As shown proyecta in que the figure to persistirá the en el right, futuro. En la researchers have figura del found derecho that podemos as ver que climate los change investigadores han progressed visto que across el different cambio severe climático or extreme avanza con scenarios, diferentes the escenarios frequency y and the con magnitude diferencia of the gravedad. wildfire La season frecuencia will keep de los increasing. incendios And forestales this va a might be seguir due to a aumentando few y esto different se debe a drivers, diferentes eh, including an increase detonadores, in the incluyendo el atmospheric incremento aridity, de or la aridez temperature in the water, atmosférica, which es dries decir, que out la as nature temperatura cada cools. vez es It could mayor, also be lo que nos related lleva a to más change incendios in forestales. Esto precipitation también puede regime. estar So in relacionado con los 2021 cambios en el régimen California, de as example, precipitación. Por we're ejemplo, actually tomamos a overheated California, and we are seeing less and less en total donde rainfall, hemos but visto with menos y menos more frequency, precipitación, pero higher mayor frequency of frecuencia extreme en rainfalls. cuanto a And such extreme lluvias rainfall extremas. plus dry Por ejemplo, precipitation regime actually leads este to régimen de growth of precipitación under nos and lleva rapid dry a out of such un areas, making mayor it more prone to wildfires. secado There de is also the combustibles y esto change los in the hace más wind. con una mayor For tendencia a example, incendios Southern California, forestales. También we cambios have en el viento. En el Circadian sur de wind, which carries California some April and tenemos before vientos around September, cada and which lasts until otoño en like septiembre the que next nos winter. lleva hasta And el this kind of siguiente wind is dry and comes invierno, from the y este desert. viento es It's seco, really viene hot, del desierto, and es it could bastante not only caliente dry out y the no fuel, it solamente could seca el also combustible, sino también promote promueve fire spread. la This past winter in Los propagación Angeles, we saw de this los incendios devastating forestales. fire, and Entonces, one esto key factor or devastó, driver for that tuvimos un fire incendio is wind. devastador y un factor que So now we know propaga climate change el incendio now we forestal, know pues es el wildfire is viento, an ¿verdad? increased risk. So Sabemos how que does este that es un affect riesgo que va health? aumentando We en los know there incendios is forestales y direct cómo impacts from afectan la wildfire salud on humana. health near Vamos the a ver de fire los impactos impacted directos zones, en las including zonas burns and cercanas afectadas, injuries que from the incluye fire, quemadas y intoxication lesiones from del carbon incendio, dioxide, intoxicación ozone, and por particulate matter, dióxido de carbono, and ozono also y eye materia irritations and particulada, reduced así como visibility irritación that de can los lead to ojos, traffic accidents, visibilidad and reducida, mental que puede illness llevar because a people are accidentes having de tráfico, de traumatic tránsito, así experiences, como or as well enfermedades as mentales debido a las displacement during experiencias the traumáticas, fires. pérdida de But propiedad y aside from desplazamiento. that, Pero the aparte de smoke esto, generated by el wildfires can el also humo be generado por transported los over a incendios long forestales distance. puede ser transportada a grandes This long distancias. distance path of smoke Estos, actually este might lead humo to que a higher viaja burden nos as lleva future a una populations mayor will be carga a exposed to otras wildfire smoke. poblaciones que van a Fine estar particulate matter was expuestas al humo de incendios like a major forestales que component le of llamamos the smoke PM being transported. 2.5, And que as es shown in that el humo figure, transportado. Y after the 2023 después wildfires in Canada, los incendios forestales de researchers were 2023 en studying Canadá, where los did the smoke investigadores empezaron generated a by ver these wildfires dónde se generó go. humo And they actually proveniente de identified, estos or they incendios actually found out forestales that y the vieron wildfire que smoke el humo de generated by estos methane incendios
ingenieros forestales de Canadá viajaron por todo el mundo y contribuyó a la concentración de PM 2.5.
Y además de esto, algo importante es que vamos a ver cada vez más incendios forestales y la concentración del humo de incendios forestales de PM2.5 va a incrementar. En la gráfica inferior del lado derecho podemos ver de 2000 a 2100 tenemos una proporción de PM2.5 que se espera que se experimente en la parte oeste de Estados Unidos y que va a seguir incrementando debido a los incendios forestales. Entonces, ¿cómo estudiamos los impactos a la salud debido al humo de los incendios forestales? Bueno, tenemos diferentes formas de hacerlo. Podemos empezar por estudiar un incendio forestal específico. Por ejemplo, mi colega ha querido entender el impacto de los incendios forestales de junio del 2023, porque durante junio la provincia de Ontario estuvo cubierto por plumas de humo provenientes de los incendios forestales y vimos que hubo un incremento en hospitalización relacionadas con asma en Ontario después de la exposición a estos humos provenientes de los incendios forestales. También hay forma de evaluar el impacto de los incendios forestales y el humo. Esto requiere un paso adicional que es la evaluación de exposición para cuantificar el PM2.5 que se atribuye al humo de los incendios forestales, y para hacer esto se puede hacer un enfoque dinámico en donde los investigadores modelan el proceso de transporte químico y cuantifican el PM2.5 atribuible a los incendios forestales. También puede haber un enfoque estadístico en donde utilizan un modelo para cuantificar o predecir la cantidad de contaminación del aire a la que las personas pueden estar expuestas debido al humo de incendios forestales, y la concentración de PM2.5 se puede atribuir a los incendios forestales y el humo proveniente de estos. Luego tenemos la combinación de ambos, de PM2.5 y su incremento atribuible a los incendios forestales. Con todo esto, existen algunas evidencias que se han generado en cuanto a la epidemiología. Ahora sabemos que el humo proveniente de los incendios forestales puede incrementar la morbilidad respiratoria, que incluye asma o infecciones respiratorias mayores. También incluye la morbilidad cardiovascular, que incluye, por ejemplo, eh, enfermedades cardíacas, isquémicas o infarto al miocardio, también condiciones preexistentes que pueden agravarse. Quizás tienen menos recursos para protegerse contra estas dificultades, y también hay enfermedades relacionadas con con el humo de los incendios forestales. Hay algunos retos que podemos enfrentar. Algo que quisiera hablar es dos de estos desafíos. No son los únicos, pero quiero enfocarme en estos dos primero. Lo primero tiene que ver con la naturaleza episódica y la frecuencia mayor de estos, debido a que los incendios forestales son más frecuentes. Ya no pueden ser un evento a corto plazo. Hay áreas en el mundo en donde la gente está expuesta a incendios forestales todo el verano, todos los días. No obstante, no siempre es a nivel local, sino o todos los días, sino tiene picos y valles. Esto nos lleva a métricas innovadoras para empezarlas a utilizarlas sobre los impactos del humo de incendios forestales. Los investigadores tienen 5 métricas distintas para capturar la frecuencia, duración e intensidad del humo de incendios forestales. Por ejemplo, como podemos ver en California, si nos enfocamos en la última métrica, que es la que más se utilizará, el promedio de concentración de PM2.5 de incendios forestales, podemos ver que en el norte de California
ha tenido un gran impacto, pero si vemos la segunda métrica, que es el PM de los incendios forestales y el número de días y la concentración de PM 2.5 y su distribución es mucho más regular en todo Estados Unidos. Así es que tenemos que tomar diferentes dimensiones de los incendios forestales para poder entender el impacto a largo plazo en la salud. Otro desafío se origina de la exposición compuesta al humo de los incendios forestales y otros contaminantes o riesgos relacionados con el clima. Por ejemplo, aquí en el 2020, especialmente durante septiembre, el 40% del área de California se vio afectada por el calor extremo y humo y de incendios forestales, y de manera simultánea se vio expuesto a dos riesgos o que tenían un efecto similar. Estuvieron expuestos a estos dos de manera independiente porque nuestro cuerpo puede estar sobrecargado de este estrés y quizás no tengamos la capacidad de pelear contra estos factores. Así es que una investigación que hicimos mis colegas y yo, vimos que a través de diferentes definiciones de humo de incendios forestales y calor extremo, que cada vez que ocurren estos dos riesgos de manera simultánea, se observan un efecto mayor en la población que cuando se expone a estos riesgos de manera independiente. Esto nos lleva a distintas implicaciones políticas porque ya podemos ver que es un evento a largo plazo y si nos preparamos anticipadamente para promover alarmas y advertencias para la población para que la gente sepa, aun cuando cualquiera de estos riesgos están a un nivel bajo, pero ocurren de manera simultánea, tenemos que tomar medidas para protegernos antes de que lleguen a un nivel mayor, porque estos están ocurriendo de manera recurrente y simultánea. Con esto, ahora quisiera hablar acerca de las estrategias de mitigación y adaptación. Bueno, cuando hablamos de la gestión o manejo de los incendios, bueno, tenemos incendio prescrito, ¿verdad? Y muchas veces cuando se hace esto, se lleva el humo a áreas pobladas. Entonces, hemos visto, por ejemplo, estos incendios y los contaminantes al aire. De hecho, ah, estos incendios prescritos tienen un menor impacto a la salud de cuando se trata de un incendio natural. Bueno, esto requiere mucha colaboración y preparación y realmente no resuelve todo. Y también hay personas que están eh, prescribiendo tener una desenergización preventiva, ¿no? Para poder evitar los incendios forestales y los eventos climáticos extremos. Ah, Se agregan mayores riesgos cuando hay sequía y cuando hay incendios forestales. Por ejemplo, advertirle a la gente de que viene el humo, porque muchas veces realmente la gente no se puede proteger porque no tienen acceso a purificadores del aire. Y en California hay centros de aire limpio en donde se está tratando de proporcionar un espacio seguro para alojarse ahí durante estas situaciones. Hay diferentes acciones que la gente puede llevar a cabo, acciones comunitarias y acciones individuales. No hay una solución para resolver todo, pero, por ejemplo, hay que eliminar, hacer actividades en el exterior y tratar de quedarse en casa o como comunidad proporcionar centros de aire limpio. Hay diferentes estrategias que se pueden realizar para encontrar soluciones apropiadas
que funcionen para cada persona y para cada comunidad. Y con eso, bueno, quisiera Wonderful. Thank you agradecerles. so Es el much, final de mi Dr. Chen. plática. Muchas And gracias next por we'd like esto, to turn it over doctora to Chen. Ahora our quisiera last cederle la speaker, palabra a nuestro Dr. último Michael orador, Schindler. el doctor Michael Dr. Schindler. Schindler, if you would like Schindler, to share your doctor Michael slides, Schindler, si quiere hand it over to you. compartir sus pantallas, le cedo la palabra a usted. Great. We can see your slides if you'd like to unmute yourself, or I could also Vemos unmute sus you. filminas, pero si quiere abrir su micrófono, por favor. Okay, everybody can hear me now? ¿Ya me escuchan? Yes. Sí, Perfect. perfecto. Okay, so in the Bueno, previous talks, en las everybody- Dr. presentaciones Schindler, anteriores, actually, if you can put your, share your screen and si presenter pudiera view, because right compartir now, su we can pantalla en see, presentación, like the notes and such. So porque ahorita maybe, estamos viendo las notas. click at the bottom, there should Presione en be la an parte icon. inferior donde hay un um, icono. If you go back to your PowerPoint. Si se regresa a su presentación de PowerPoint. There's an icon on the PowerPoint at the bottom, right. Hay once you pull un it up. icono en el PowerPoint, en la parte inferior. No, No. let's see. There should be show taskbar. If you can, just go back to your main PowerPoint. Si se regresa, por No. If you favor, just al PowerPoint. open it up one more time. It's a Zoom meeting here. And if we're not able to fix it, it's, oh, yeah, okay, so yes, está. perfect. Perfecto. Wonderful. Okay, great, thank you. Okay, Bien, so, muchas my gracias. name is Michael Bueno, Schindler, and I mi want to nombre es talk a Michael little bit Schindler y about what trabajo is en el actually departamento Particular Matter de 2.5 Ciencias de la and Tierra en la 2.5, and Universidad de how does it Manitoba. actually Y transport matters. So I'm in the Department entonces of Earth estoy en el Science at the University of departamento Manitoba. de So Manitoba Ciencias de came la Tierra en already up at Manitoba one of the talks. y Manitoba And es, so the wildfire smoke y you can see here hay was this mucho summer over como aquí Winnipeg. y este We fue en el had verano en Winnipeg wildfires in the north y and in the tuvimos en el east norte of the y en el province. este de la And that provincia is my home swamp. y ese So es now mi I'm lugar de professor for residencia también. environmental mineralogy. Soy And profesor so de what you may ask mineralogía and what I ambiental. also ask Entonces, my lo que colleagues ustedes who me approach me preguntan is y what does me pueden mineralogy preguntar have to do with y small los que muchos particles in colegas the me air? preguntan es que, ¿qué tiene que ver la Well, so my mineralogía colleagues told en la, me think of smoke as con floating partículas particles de of the humo en mineral el crust. aire, en la atmósfera? Okay, so I Piensen went to en my el old humo lecture como notes partículas que están flotando and looked up what en is graphite. Well, el graphite is a black grafito. mineral composed of Grafito just carbon. es un compuesto de And carbono. so, well, obviously it Entonces, cannot be just this obviamente, mineral no carbon puede ser or solamente graphite that carbono is floating mineral in air in a o wildfire algo que smoke. está It must be a flotando en la component atmósfera. Es within from the es un mineral componente graphite. de So un let's take a mineral. look. What is Entonces, actually vamos a ver graphite means? qué What does significa esta carbon, gráfica how does y carbon look like cómo se within ve this el mineral? carbono So carbon is en este this with the mineral. black Entonces, atoms, aquí and each está el carbon carbono y cada is carbono surrounded by three other está carbon. And this alrededor de carbon 3 forms carbonos 6 rings. y estos And son those 6 6 carbonos y rings esos are 6 now carbonos arranged in ahora sheaves. están And those en sheaves una are forma loosely que bounded están como en with hojas electrons. y luego And pasan each al sheet siguiente is a nivel y covalent cada graphene ring. hoja o And cada those capa, sheets actually what we will cada see uno, or see in wildfire smokes. This eh, component of este graphite is componente this what de we actually grafito breathe in when we are es, breathing in es wildfire lo que smoke. respiramos en el humo So what cuando hay un those sheets incendio. are doing sometimes it's that they are Lo que pasa folding algunas and veces they es que es form como que se fold like doblan this and then they y form forman cubes what we call cubos carbon que nanotubes. llamamos So it's not just a nanotubos de sheet what carbono. we are Entonces breathing no in, solamente sometimes we son are breathing in hojas, muchas tubes, veces or estamos respirando sometimes tubos the o carbon muchas atoms veces are los basically átomos de folding carbono themselves to a ball which we están call Buckyball.
lo que llamamos, lo que And the se forman en lo que tubes llamamos themselves, buckyballs, you can o sea, distinguish between son como different bolas tubes that have one wall or two walls, abultadas. and so on. Entonces tenemos un So rol this de is an dos. electron microscopy image Este that es un you estudio took de from un microestudio those y carbon tubes I aquí described. tenemos And los tubos de carbono recorded this in y from a esto lo wildfire in the grabamos Caribbean en el in Caribe Colombia. y And Colombia. so the opening of Y this tube, as you entonces see con here, are en la 100 abertura de nanometers. este tubo es de So now 100 everybody would noms. ask, Entonces what todos se is 100 preguntarán, nanometer? What does this mean? ¿qué quiere It's a decir totally esto? normal unit Es for me, but no not for bueno para everyone. mí. So I have here a Es humano, slide es para prepared that actually normal para tells mí, you pero no what para it todos. means, those small Entonces, ¿qué particles. quiere How decir? small are they? What is ¿Qué a tan nanometer? pequeños son los So nano? scientifically speaking, a Entonces, hablando nanometer is 10 to the power of científicamente, minus 9 meters. menos But this 9 still metros. is just a number. Esto es So solamente you un better número, imagine how pero small these imagínense qué particles tan pequeños are son. that we are breathing in. We have ah, to consider Tenemos a que little considerar, dot here. This dot lets to be este, 1 nanometer. esto es Okay. un So then we nanómetro. have here a soccer ball. I'm a soccer fan. Y yo And soy fan here de we have the fútbol, entire soccer, Earth. y So en we 3 años can cubrimos now toda la add Tierra. 1 nanometer Entonces, dot podemos tomar into un a soccer nanómetro ball in the en same un nanómetro number as a y este soccer es el ball we mismo can número pack que la into the pelota de entire soccer que Earth. podemos So imagine patear how a big a the la Earth is atmósfera and how many soccer y balls you can cuántas pack into the pelotas de entire soccer Earth. This pueden is how patear a many toda la Tierra. how Esto many es times you can pack cuántas 1 veces nanometer into pueden a poner un soccer ball. nanómetro So en it's una pelota de incredible soccer. small particle, 1 Entonces, nanometer. es una So I partícula give muy you here some pequeña de un idea. For nanómetro. example, a piece of paper at Entonces, 100,000 nanometer, un a human hair futboleno at 80,000 es nanometer, o, a DNA 2.5 un- nanometer, poner and a 5 golden atom nanómetros 0.3 nanometer. en So un we are campo. talking about very, Entonces, very estamos small hablando de particles. So partículas this mucho, muy pequeñas. PM2.5 Entonces, el is PM correct. It's 2.5 smaller than es 2.5 correcto. micrometer, Es but they are como even much, much 2.5 smaller than 2.5. micrómetros, So the other particles pero es mucho besides más those pequeño que nanotubes 2.5. are soot Entonces, estas partículas, particles. And we can learn a lot about podemos soot aprender particles, mucho actually not de from estas studying wildfire partículas smoke. We can learn a de lot from coal incendios y fires, because podemos coal fires aprender are mucho de literally los fires that incendios are in the subsurface where en la coal deposits, subtierra, especially in the United States, are especialmente burning en for el espacio, y decades, los incendios que and están they quemándose por basically décadas emit the y smoke and básicamente well-defined. emiten So well-defined cracks, we can y literally collect the smoke. podemos, And when we take a look at cuando, the cuando smoke, this is vemos similar to estas smoke from fotografías, wildfire es la misma smoke, cantidad de we see humo. that we have here those Podemos ver features, and those little que features here, hay so unas here I have a 10 nanometer características muy, muy scale. Those pequeñas little features y are those entonces estas graphene layers, those graphite layers I partículas showed before. Here son are como lo que those les enseñé atoms arranged, anteriormente and sometimes y en algún they form momento little onion rings, and estos those son soot como particles, those anillos are the son como major anillos de component cebolla in y a este es un wildfire smoke. componente Now, those soot en un particles incendio. then, we have Entonces here las aggregate partículas of de soot hollín, particles. They are a little eh, bit bigger when they're aggregating aquí to pueden a ver larger que están aggregate, but we can en un still agregado see más they have grande, those pero round aún shapes podemos with an ver 80 las nanometer formas diameter, redondas and de 80 nanómetros. in those Y spheres we can actually aquí en again esta see esfera pueden here ver una vez those little más graphite. l- Okay? la- el, So we la see el graphite grafito. indeed, or the Si layers of podemos ver el graphite grafito in aquí soot particles en las in partículas wildfire de smokes, hollín and they're all incredible y small. todo esto está en So el the humo. next question I want to Entonces, address esta is how siguiente do soot pregunta es particles and cómo las nanotubes actually partículas form in de wildfires, hollín right? y los So we have here nanotubos burning of the forman los soil and so incendios. forth. So what happened is Entonces, the lo que first thing that sucede we actually es que create are precursors of those este es soot un particles. Here are precursor the soot del particles, hollín and what we y create lo first is que what we call llamamos polycyclic aromatic hidrocarbonos hydrocarbons. aromáticos Those are literally policíclicos. carbon atoms Estos in son rings átomos de containing also carbono hydrogen. And que those generan el gaseous hidrógeno y species, they're still in the gas phase. estos son That's not a solid. indicadores. They Este no start es now un sólido colliding. And when they're y colliding, they're cuando shedding off chocan the hydrogen, es- forming están the soot particles. But they are emitiendo really, todo really el small. hidrocarbono,
pero son muy, muy, muy pequeños. So when something becomes very, very Entonces, small, it gets a cuando algo much está muy, larger muy area, pequeño, surface area. cubren So let's áreas take we más have here a grandes. large particle. Entonces, digamos que The tienes surface una area partícula grande. is Entonces, well el aire de la defined. atmósfera And now we are splitting up está, this y cube and luego we make tenemos las smaller partículas más particles. And as you pequeñas, can see, y the como entire pueden ver, surface area toda la becomes superficie larger. se And when we hace más put even grande. Y smaller luego, si particles, les ponemos your las surface partículas area mucho becomes más larger pequeñas, and larger. el área de la And a large superficie se hace surface mucho más of a grande. particle Todas estas means áreas de it la can superficie interact quieren more decir with other que components. pueden It can incluir más take up componentes metals or it can y interact pueden with tomar metals más in the atmosphere. metal. So what I show you now are Entonces, lo que les voy a particles in enseñar ahora campfire son smoke. partículas But en those particles also quema de exist carbón, in wildfire smoke. pero estas son And the large solamente en los surface area tubos de of, carbón. for example, those Y por nanotubes ejemplo, shown here estos allows nanotubos now those aquí, nanotubes to take up metals. nanotubos, perdón, In this case, en the este very caso, toxic metal, los right, metales is taken up and one can están, identify actually lo in que se between identifica those nanotubes en where estos are the mercury nanotubos, atoms sitting. So that is mercury, a very volatile eso element. es We un can go elemento further now and go y to ahora se puede another comprobar very y nos toxic vamos element, a otro arsenic. elemento And we have muy here this peligroso que es el brownish subparticle. We arsénico. see a Y really está nicely those el graphene arsénico que layers. se encuentra en And las you see partículas de hollín. nicely how the Pueden ver arsenic muy atoms bien are cómo incorporated las partículas de in between arsénico those se graphene layers. incorporan. So we not have Entonces also tenemos an que outer tener surface that la interacts with the superficie exterior atmosphere and metals. We have also de los internal metales, surface tenemos la with the superficie graphene interna layers, and the internal y surface also can take toda la up superficie metals. interna, todo lo que So also incluye. smoke particles, which Entonces, we todas just see estas as partículas smoke, de is hollín que composed of solamente están very viendo small es humo particles. y son And pequeñas, within muy those very pequeñas. small Y particles, we have estas actually partículas incorporated están toxic metals. incorporadas. Tenemos materia So the tóxica next that I incorporada. want to address is, let's Entonces, say smoke digamos from wildfire que enters the city. el humo In the city, de un we have incendio also forestal en normal las particles ciudades o en emitted by las urban áreas breeze, urbanas. right? So we went Entonces, to the city of fuimos a la Barranquillo, that is ciudad in de Colombia, Barranquilla, it's the en northern Colombia, part, en that's in Barranquilla, Colombia, Caribbean Sea, y and en close el to mar del Barranquillo, Caribe. we Y had cerca de wildfires. Barranquilla And the smoke teníamos un incendio of the forestal. wildfire Y el ended humo del now incendio forestal an urban city with lots of terminó industrial en la activities. ciudad donde hay mucha And so what we actividad did first is we did a industrial. Entonces, lo statistic. primero que hicimos What es are que the tomamos la particles estadística, actually composed of cuáles that son we're las breathing in? partículas que And so están we just respirando. looked here at the Entonces, metals vimos and aquí a both los here at the metales sea, at the y oceans. We vimos see a el lot of mar, el salt océano, that is attached now to those y ahora particles. But we el see also hollín metals, está that's zinc, conectado, está iron, pegado a las lead, and partículas. titanium. Y And entonces so tenemos the titanio, wildfire plomo particles y interacted hierro. with the Y salt from es the la ocean, sal which we call del sea mar, spray, and it lo que interacted es with the metals that are la emitted sal que by urban activities, by industrial de la agua de activities. mar. So I give you just here Entonces, two aquí examples. son Zinc, dos ejemplos. for example, Zinc, is por created in ejemplo, urban se environments crea by en el industrial ambiente environments by o tire burn, en un ambiente or it industrial, is emitted in the y atmosphere es por la by quema tire de abrasion. llantas So o when you por are la walking abrasión along de las a llantas. street which Entonces, has a cuando high vas por la traffic, calle que tiene you mucho tráfico, presumably will create entonces a vas a lot of estar zinc respirando particles or partículas de zinc zinc in the atmosphere. o And el so zinc zinc en la particles atmósfera. now Entonces, interacted las with the partículas de wildfire zinc smoke, y el forming a humo de mixture of incendios wildfire forestales smoke with zinc es una mezcla de particles. incendios So the que zinc son las is mismas using partículas. then the wildfire Entonces, el smoke zinc particles y literally las as a Trojan partículas horse del from the incendio myth, from the Greek eh, myth, where the Greeks es conquered donde Troy están with the Trojan los horse. arroyos. And the Trojan horse Y is my wildfire el particle, café, and the metals are perdón, el literally the caballo Greek soldiers that are trojano. sitting now on Y the ahora wildfire estas smoke. partículas están. So I want to bring here, give you an Esto outlook, and I want es to una show you this very visión. interesting paper by Este es un Lopez and documento muy Al. interesante They showed de that when you have a Alondra wildfire Marie López. burning in Y California, los, you have a lot of los bromine incendios rocks in en California, Colombia
And let's see, California, one los toxic incendios trivalent chromium, which is in those están soils, ocurriendo y transforms during a wildfire into the toxic están ocurriendo con el hexavalent cromo trivalente no And this tóxico, is se está really transformando en los powerful suelos carcinogenic durante los element. incendios y se And está so my convirtiendo en un question is, elemento and let's ask it, carcinogénico. how many people Entonces, in ¿cuánta California gente en and forest California estuvo expuesta fighters a in California were un incendio exposed to forestal en particles California? and carbon Están expuestos a nanotubes partículas de hollín, containing a hexavalent chromium? nanotubos de carbono And the y answer que is, contienen we don't cromo know. hexavalente. Y la So respuesta we es, have a no lot of things to sabemos. do. Entonces I tenemos hope muchas I cosas give que you a little hacer bit here y espero que les dé un poco de an información idea aquí how o que material les dé una science idea mineralogy de can tackle cómo the la problem. Thank meteorología you. puede impactar los incendios. Gracias. Great. Thank you so much for that, Dr. Muy Schindler. bien, muchas gracias, And doctor Schindler. I just wanted to do a quick recap Solamente quería because hacer we un heard repaso 4 rápido really fantastic porque escuchamos presentations. 4 I presentaciones muy think now we buenas have a good y ahora understanding of tenemos un why buen fires are entendimiento becoming de more por frequent qué in los North incendios America, forestales son más frecuentes en and América del now Norte understanding the y basics ahora of what entender makes lo up básico wildfire smoke de and the qué soot hace and carbon el humo nanotubes de that essentially can los incendios act as forestales y these el Trojan hollín, las horses for partículas de toxic metals. hollín, We also todos estos learned caballos about de the Troya. legacy Y pollution también in aprendemos ecosystems such as los peatlands and how turbas, toxic turberas, metals can perdón, be released y when these ecosystems cuando burn. estos And ecosistemas lastly, we also se learned queman. about Y the también health aprendimos implications las implicaciones when en it la comes to salud exposure to y wildfire cuando se smoke. trata a Now we la have exposición a about incendios 14 minutes forestales. left, Tenemos so como what I want 14 to do minutos. is Lo que quiero turn hacer over to es pasar questions from the ahora a audience preguntas del público directed to all of our speakers. And so, dirigidos a Karina, do you todos want to start with the nuestros first question in Spanish? And a for our todos speakers, nuestros oradores please feel free y to por, just unmute por favor, yourself and answer si the quieren abrir question sus micrófonos that y you're a interested in contestar sus answering. preguntas Karina. que les interese contestar. Gracias, Karina. Micaela. La primera pregunta viene de Ana Prados, que nos comenta que el cambio climático es solo uno de los factores a tener en cuenta si queremos reducir el riesgo de incendios. Aunque es verdad que aumenta las condiciones para incendios, no necesariamente habrá más desastres si se aplican las medidas preventivas. ¿Podrían las y los ponentes comentar sobre estas medidas preventivas y acciones concretas que se pueden llevar a cabo? I think this is a great question for Creo que Marcia, esta es muy buena pregunta para Marcia. if you would like to answer. Sí. Si gusta contestar. Ok, ¿ahí me escuchan? Tengo problema con el audio, no sé si me llegan a escuchar. Te escuchamos. Sí, yes. Ok, bien, respecto a eso, si bien el cambio climático sí es uno de los indicadores, no precisamente que tenga que ver que ya porque cambió o ya aumentó la temperatura se va a incendiar más, simplemente va más enfocado al hecho de que los incendios cuando se presenten van a ser más agresivos, más difíciles de controlar en toda su extensión, en lo que va de recursos económicos, de personal y toda esta parte. Sin embargo, esto tiene que ver con las altas temperaturas que se presentan. Los combustibles, pues obviamente van a estar más disponibles porque van a estar expuestos a más periodos de sequedad y tiene todo que ver en esta parte. Y dentro de las medidas preventivas, pues hablábamos en la primera presentación justo de este manejo de fuego que tenemos que empezar a introducir y a realizar, que no todo el fuego es malo, ¿no? Hay ecosistemas, como ya lo mencionamos, que conviven con el fuego y que podemos manejarlos para que la afectación en el ecosistema no sea de mayor impacto. Great, thank you so much. Muchas And we actually gracias. have a couple Y questions tenemos un about par de toxins that preguntas we'll acerca de toxinas ask of Dr. McCarter and Schindler. que So vamos we've a had a couple preguntarle al concerns raised doctor in the McCarter questions y about al doctor Schindler. PCBs. Con respecto a Also, PCBs, también one of the questions was una de las preguntas with fue concern
con regarding respecto legacy a pollution, such as la PCBs contaminación changing de into legado, water molecules that que can be los PCBs que se carcinogenic or cambian neurotoxic. y que pueden Can ser you speak a little bit carcinogénicos. more about ¿Puede hablar other un poco más toxins that may acerca be de of otras, concern in y otras addition to toxinas the heavy que metals pueden that ser we de discussed preocupación, today? aparte de los metales pesados que hemos mencionado hoy? I can speak kind of generally. I'm not Puedo an hablar de manera general. organic environmental No chemist, soy químico and so orgánico, my handle on those entonces toxins and their mi transformation, manejo en esas particularly when it comes to toxinas y su wildfires, is transformación, especialmente en weak. There are certainly other incendios toxins that forestales, are es worried más about débil. with Hay otras wildfire, toxinas que nos preocupan en PCBs, as well incendios as forestales, PCBs, polyaromatic hydrocarbons, así which como Chandler mentioned, are poli- certainly among them, but carbonos also you then also have disinfection hid- byproducts, kind of not on the air side, hidrocarburos but on the aromáticos water side. policíclicos. So you get a lot Entonces, of high organic matter hay in the materia water when you orgánica go to más alta en treatment, el and where agua, you then get y these cuando toxic tratas byproducts. esa So there are agua, some other hay contaminants we are otros concerned about with contaminantes en el wildfire, agua, particularly in the intersection of kind of especialmente think en, the boreal and subarctic regions where you have this en intersection of las really organic áreas soils árticas, and donde communities tienes relying on suelos y river en water las for comunidades water treatment que dependen del agua in del general. río So there's, o yeah, dependen it's more than just del the río para atmosphere tratar sus contaminants, though, aguas. that there's also this vector to water También and drinking water that I didn't really touch es on, el but is agua, certainly part of en it. el agua potable también afecta el agua potable y eso no lo mencionan. Oh, Dr. Schindler, did you want to add anything about other Doctor, ¿quiere toxins that agregar might be algo in acerca de otras wildfires like toxinas? PCBs? Well, the particles themselves, Bueno, tenemos que also, hablar de and I think there are studies estas, that show de that los if you estudios que mix muestran wildfire que smoke si mezclas el with humo de urban los pollutants, it incendios could have forestales actually con greater los health effects. But I contaminantes think that urbanos, Dr. se Chen crean knows efectos better adicionales, than pero me. yo creo que la doctora Chen puede hablar más al respecto. Dr. Chen? Yeah, so I think Doctora there are Chen, actual evidence sí, yo showing, creo que hay evidencia a lot of air pollutants que that muestra uses que hay muchas fuentes traditionally, it de comes from traffic, it contaminantes comes de from aires. industry, Normalmente viene and del tránsito, de la a lot of industria human activities. y But de nowadays, actividades with wildfire humanas, getting pero much ahora larger, one con los question that incendios the forestales environmental community are han trying to incrementado. understand is, La comunidad are the está particle tratando de or air pollution entender from esto. wildfire Si more toxic las than the materia traffic and particulada wildfire smoke from, que air proviene pollution from other de los sources? incendios There are forestales some es más preliminary dañina evidence que, showing por that ejemplo, la wildfire materia related particulada pollutions are more que toxic. But surge of del course, what all tráfico, that por also ejemplo. acts is like Pero a todo negative es, pero level cuando of todo esto complexity, interactúa, and it nos da also un depends nivel on, adicional de where the complejidad. fires were burned. For Y example, por in supuesto, en donde se regions with high quemaron los active burn incendios in the forestales. cities Por and ejemplo, los a lot of incendios materials that were fueron en not las supposed ciudades y hay to muchos be burning were materiales que se burned, supone like que no se deben de radioactive quemar. materials, Por and there's a lot ejemplo, of toxic getting released during materiales that time. So that is the effect provenientes of the de wildfire actually diversos burning in the metales wild, y estos and then with smoke transporting into the son city. So cuestiones it que takes a no se lot of quemarían o studies, materiales que no and se quemarían a lot of things need to be en done el for us bosque, por to truly ejemplo. understand. Entonces, tenemos que entender mucho más cuál es el impacto en la Great, salud thank you so a much. And través next we'll de turn it over to investigaciones con las Karina to materias. Ahora ask le voy a another ceder question la in Spanish. palabra a Karina para que haga otra pregunta en Gracias. español. Tenemos una pregunta de Sergio González que le gustaría compartir la información que reciba con su comunidad. Él dice, ¿qué prevenciones debemos tener los residentes que vivimos cerca de los bosques, ya que esto ocurre regularmente cada año? Great, I think Dr. Chen or Marcia, Doctora Chen, por if you would like favor, to take that, adelante. one of you. ¿Le gustaría tomar esta respuesta? Perdón, esta pregunta. I mean, like, so if it's a community that's living close Si es to una fires, comunidad que está cercana a los it really incendios, depends on exactly where they realmente are. depende de Like, exactamente dónde se encuentran. what I can provide Lo is que yo puedo response-wise, proporcionar say en be cuestión de very salud, aware of any pues potential estar alarms, conscientes de and de alarmas, por sometimes it's ejemplo. not just the A fire that's veces like no right next to solamente you, es it el could be like incendio que something está that's slightly justo more al distant, lado, the sino wind puede could ser get un closer to you, incendio, and then you should puede be estar más more distante, careful about pero where el you're humo exposed puede to, ser and transportado a donde adjust esta comunidad se your overall encuentra. activities Así es que hay que accordingly. ajustar las And actividades de acuerdo last, con estos I like riesgos. why I say Y that we're bueno, asked, because that's like pues, such a
bueno, podrían, podrían, por ejemplo, protecting utilizar from the smoke. algún tipo de mascarilla para protegerse del humo, también aislarse en casa y utilizar, si es posible, purificadores de aire. Thank you. Marsha, Muchas did you have gracias. anything to add to that Marsha, about how ¿querías communities agregar could help protect esto? themselves? ¿Cómo se pueden proteger las comunidades? Sí, en este caso mencionábamos ya de la presencia de incendios forestales en esta parte interfaz urbano-forestal. Y bueno, las medidas preventivas, en primer lugar, pues serían limpiar alrededor todas estas actividades que, alrededor de las casas, perdón, alrededor de las casas, limpiar de combustibles. De hecho, hay ciertos protocolos en algunos estados donde ya están implementando esta parte de donde se van a construir asentamientos urbanos, ciertas distancias o límites que tienen que estar las casas alejadas de lo que son los bosques o de la vegetación. Eso sería como en caso de prevención. Y de igual tener estos planes en caso de que haya un incendio, qué es lo que pueden hacer a la hora de evacuar. También hay otra parte importante que es ya en la construcción de asentamientos, materiales que son resistentes al fuego. También es esta parte, sin embargo, se ha estado como trabajando en toda esta implementación de manera preventiva. Thank you so much for that. And now Muchísimas we have a gracias por esta question información for y ahora Dr. tenemos una MacArthur. pregunta Are para there el any doctor nature-based MacArthur. solutions ¿Hay to alguna heating solución fires so that we could basada en la benefit from the naturaleza para carbonated lead storage and fuegos prevent them de from being turba, emitted incendios de during turba drop in para fire? evitar, por ejemplo, que Yes, se lleven a cabo and y there's sobre todo different cuando hay scales that we have to think about when we're thinking about esta management cuestión nature-based de solutions. sequías e And incendios also, since forestales. this is a very active Bueno, part of my esta es research, una parte muy activa de mi is how do investigación, you las soluciones store basadas en la contaminated nuclear naturaleza peatlands y cómo wetlands? puedes That is the number almacenar one thing we can do to limit eh, es- ignition of these and propagation of ciertas wetland vegetaciones is en restoration. So, áreas de you turberas know, y some of the work restauración I've done shows de that you can áreas. restore a wetland Si instead of making it puedes drain restaurar or un impacted humedal by metals, dejando you un dren reduce the probability of fire con el ignition impacto almost 100% in proporcionados por cases, un even metal. under Es el drought conditions. 100% de los casos And so that's es something una buena locally to idea. kind of solve Entonces, it. I was looking up to the localmente, landscape a scale, pequeña you know, escala, looking puedes at maybe tener estas 1,000 hectares to canales o restore. cuando tienes But que when you're looking at some restaurar of the 1000 hectáreas, vast pero landscapes that we cuando see in tienes Canada, que particularly, you know, we have restaurar these áreas como en hotspots Canadá, of metal mangrove tenemos wetlands scattered across the borders. áreas You know, a lot of what de we have to do humedales is altamente really comes down contaminadas to con mitigating and metales fighting climate y change. And tenemos the que tratar de basic things that we can mitigar do to kind of limit para these limitar ignitions kind of at the big broad estas, scale rather than just like la local ignición, ¿verdad? scale. So there's a bit of a Que two se scale thing. One incendien thing's estas really policy áreas. driven. The Entonces, other is todo something tiene, that we can do por with un boots on lado, the se ground puede with hacer a través de solutions. políticas y So por otro restoration lado, is the number one se thing. puede hacer a través de actividades individuales, Great, thank pero you so lo much for that. principal And then we'll turn es it la over to Karina for restauración. our last Ahora le question in voy a Spanish, ceder la and palabra my a Karina para la apologies that we última weren't pregunta able en to español get y me to all the disculpo porque no questions. vamos a poder ver todas las preguntas. Gracias. Sí, tenemos una pregunta de Marta Arreola. Es para la doctora Chen y pregunta, ¿qué protocolo de salud que se realice en California nos puede recomendar para ciudadanos en Guadalajara, Jalisco, México, en donde hemos tenido un incremento significativo de incendios? Yeah, that's a great question and a hard Esta es question to una answer, gran to be honest, pregunta because y it's una such a difícil pregunta de widespread responder spectrum porque of things we es can un do, espectro ranging muy from like grande de control of cosas que fire podemos to hacer desde el prevention, control maybe de like incendios, management of es fear, decir, management la of potential gestión de ignition, combustible, resources like prescribed de power fuentes de or combustión, por ejemplo, like em, plant power shutdown in por California, ejemplo, where the power lines are very old and en donde se could prevent paralizan another wildfire. It could also be the algunas behavior when actividades y actually provide alarms to people, proporcionar send out alarmas alarms a to the las community, especially personas o a those las who may comunidades, not be aware and especialmente are super aquellas vulnerable to comunidades que son wildfire más smoke. vulnerables And they also al bring it down to humo personal level, de where we incendios actually provide, forestales y actually it's también community level, where we actually, California government has políticas established como clean air el centers where people gobierno can take de shelter. Sometimes California que ha they are also establecido considering centros retrofit de with aire limpio extreme y heat que shelters as están well. So it's not también just tratando providing de clean air, it's combinarlo also providing
poner estos centros con sequías prolongadas, no solamente eh, por ejemplo, no solamente, muchas veces el intercambio de aire de afuera hacia adentro se incrementa con los aires acondicionados, pero esto también puede introducir los contaminantes del aire hacia la casa, ¿verdad? Eso es algo que queremos evitar cuando hay incendios forestales o sequías, grandes sequías. El gobierno de California es un buen ejemplo y acabo de cubrir algunas medidas en mi presentación que espero sean de ayuda para ustedes. Great, thank you so much for that. Muchísimas gracias And por so esta now with the información very y last ahora, minute of our eh, webinar, I would like to en take el this último opportunity minuto to de thank our nuestro speakers webinario, for their quisiera wonderful agradecerle a presentations los and giving their time to us presentadores today. por I su also want to tiempo flag for y all of también you that quiero this is pedirles a todos ustedes the first in a que series of 3 asistan a webinars that we otros. have on Es community la primera resilience this de fall. tres series, Our de next de webinar una will serie be de later tres. this month, El where we're going to talk siguiente about va a toxic ser a chemicals in finales beauty de este mes, products, en donde vamos a particularly hablar de mercury and skin lightening products. tóxicos, de And químicos then our tóxicos last en webinar will be productos de covering belleza, the especialmente impact of the aquellas de la changes in piel, y seasonality también on cambio communities de across North temporalidad en America. So how comunidades the changes in en our América del winter Norte, como and los extreme heat cambios in the summer de is temporada, impacting communities del and what we can do invierno about it. y del verano I've also extremo dropped in the tienen un chat impacto links to a en nuestras feedback survey. comunidades. Tenemos If chats, you enjoyed pero this tenemos webinar, please aquí give us feedback. unos If you vínculos, didn't unos enjoy it, links also que give us los feedback on mandan how una we can encuesta para que improve. nos den su And thank you retroalimentación all para so ver cómo much podemos for joining mejorar. us. And Muchísimas gracias a once again, todos por really haberse unido many a esta thanks to our sesión. speakers. Les agradecemos muchísimo a todos los oradores. And we're getting lots of clapping hands and hearts to all Tenemos of you. muchos So thank you all corazones y so muchos much and aplausos, have a así es lovely que rest of your day. muchísimas gracias y que Bye, tengan un everybody. maravilloso resto del día. Hasta luego a todos.